Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos el estudio. Mashiach, su nombre borrado. Compárese. Daniel 9, 26, entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación, y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Es un atributo de Yahuwah, el cambiarle de nombre a alguien cuando lo traslada a otra dimensión Ruahim, ya que el nombre de la persona denota su llamado y por lo tanto su destino. Vemos esto por ejemplo cuando Yahuwah trata con Abraham, el padre de la Emuná Bereshit 17, 5, tu nombre ya no será Abraham padre exaltado, sino tu nombre será Abraham padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. No es decisión del hombre el cambiarse el nombre, sino es decisión de Yahuwah, pues él lo hace en fe, viendo lo que aún no es, pues como he dicho, el cambio de nombre denota el paso a una dimensión en donde se encuentra el llamado y el destino eterno. Aunque Abraham era un anciano y tenía a una mujer igualmente anciana y además estéril, Yahuwah mira en sus entrañas a muchas naciones, las cuales saldrían de él, y en base de eso, aunque aún no era, le cambia el nombre y lo nombra Abraham, padre de muchos. Igual le ocurrió a su esposa, Sarai, que siendo estéril tenía un nombre que denotaba su estado, pues Sarai significa burla y eso era lo que experimentaba ella en su condición inicial. Bereshit 17, 15 Elohai dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no la llamarás Sarai, burla. Su nombre será Sará princesa. Otro ejemplo bíblico lo tenemos en Jacob, a quien luego de un proceso al que fue metido por Yahuwah y que culmina con un encuentro y lucha con el Melech de Yahuwah, Malach de Yahuwah, le cambian el nombre y por supuesto también de dimensión. Bereshit 32, 28 Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos Elohai y a los hombres y has prevalecido. Podríamos poner otros ejemplos, pero creo que por espacio estos son suficientemente claros para comprender cómo actúa Yahuwah con sus Benei, hijos, y aún podemos verlo en el Brit Hadashah. Revelación 2, 17, los que tienen oídos, oigan lo que el Ruaj está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre, que nadie conoce excepto el que la recibe. A los vencedores en Mashiach se les cambiará el nombre, pues Yahuwah nos conoce con un nombre distinto al que tenemos terrenamente. Si esto es del lado de la luz, también debemos de saber que en las tinieblas hay copia burda y también se cambian nombres con propósitos malignos. Un ejemplo lo tenemos en el siguiente texto. 2 Crónicas 36, 4, entonces Faraón Nejo el rey de Mitzrayim hizo a Eliakim barra Eliakim el hijo de Yosiyahu rey sobre Yahudá y Yahurusalayim en lugar de su padre, y cambió su nombre a Yahuyakim. Nejo tomó a Yahuajá su hermano y se lo llevó a Mitzrayim, y él murió allí. 2 Crónicas 36, 5, Yahuyakim era de 25 años de edad cuando él comenzó su reinado, y él reinó por 11 años en Yahurusalayim, y el nombre de su madre era Sejoa, hija de Ner y Yahú de Ramá. Él hizo lo que era maldito, malo, a los ojos de Yahuwah su Elohai, de acuerdo a todo lo que sus padres habían hecho. Un faraón, rey de Egipto, Mitzrayim, puso por rey en Judá a un hombre, y al cambiarle su nombre, le cambió su destino, y este en lugar de hacer bien, hizo el mal ante los ojos de Yahuwah. Siguiendo esta línea de pensamiento, llegamos a un momento tremendamente revelador. Cuando el olivo frondoso recibe nombre de parte de Yahuwah, el olivo habla y dice. Jeremías 11, 16, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre Yahuwah. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él, y sus ramas son inservibles. Jeremías 11, 17, Yahuwah de los ejércitos, que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Yahudá han hecho, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Jeremías 11, 18, Yahuwah me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Jeremías 11, 19, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo,
destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. El olivo frondoso es Yahushua, el cordero manso que fue llevado al matadero según Yesayahu. Yesayahu 53, 6. Todos nosotros, como ovejas, nos descarríamos. Cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahuwah cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. Yesayahu 53, 7. A pesar de ser maltratado, fue sumiso, él no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, él no abrió su boca. Pero según Yirmeyahu, ¿cuál era el verdadero propósito de destruir el árbol frondoso? ¿Cuál era el propósito maligno de que el olivo frondoso fuera desgajado y luego quemado? Borrar su nombre, hacer que su nombre no se recordara más. Compárese Jeremías 11, 19. Vamos a destruir el árbol con su fruto, lo cortaremos de la tierra de los vivientes, para que su nombre sea olvidado. En hebreo, la palabra olvidar es Strong H 2142. Sacar raíz primaria. Propiamente marcar, como para que sea reconocido, y he de recordar. Por implicación mencionar. También, como denominativo de H 2145, ser varón o macho. Acordar. C. Canciller, donde yo hiciere que esté la memoria, conmemorar, conservar, cronista, dar cuenta, hacer memoria, hacer mención, macho, memoria, mencionar, mentar, recordar, secretario, ser recordado, traer a la memoria. Que no se recuerde más su nombre, que sea olvidado, que se borre de la memoria. A continuación, habiendo entendido antes lo expuesto, podremos comprender el fondo del propósito diabólico, de traducir las escrituras, sobre todo el Brit Hadashah a un idioma pagano. El griego, pues cambiando el idioma, se cambian los nombres, y por lo tanto se quita, se borra lo que el nombre ministra para hacer perder el objetivo atribuido por Yahuwah al nombre mismo. Veamos. Miremos lo primero como lo traduce la versión K2 mesiánica de estudio. Mateo 1, 21, ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahushua, que quiere decir Yahuwah salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora veamos cómo lo traduce la versión griega. Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yahushua o Yahushua, como lo traduce la versión hebrea de Mateo de Shem Tov, está muy distante de ser el mismo Jesús que nos describen las versiones griegas o latinas, ni mucho menos significar lo mismo su nombre. Yahushua en hebreo significa Yahu igual Yahuwah, y Shua igual salvación. Yahushua igual Yahuwah salva. Ahora veamos la palabra Jesús. Juan 19, 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19, 20, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Versión griega de las Américas. Meditemos un poco sobre el nombre Jesús en latín, que se traduce Jesús, y Jesús en latín significa y primera persona singular imperativo de is, que significa este. Como abreviatura, significa emeritus, terminado, acabado, sus, cerdo, puerco. Y Jesús, este acabado cerdo. Y respondió Pilatos, lo que he escrito está. Juan 19, 22. Pilato lo que hizo fue escribir un nombre blasfemo de nuestro Salvador Yahushua en el madero, pero a manera de burla para él, por eso es que los gobernantes se burlaban de él. Lucas 23, 34, Yahushua dijo, Padre, perdónalos, porque no entienden lo que están haciendo. Dividieron sus ropas, tirando los dados. Salmo 22, 18, Lucas 23, 35, el pueblo se quedó de pie mirando, y los gobernantes se burlaban de él. Salmo 22, 6, 8, decían, salvó a otros, así que si es el Masías, el escogido de Elohai, que se salve a sí mismo. Es interesante que aún en griego la palabra salvación no tiene nada que ver con la palabra Jesús. Salvación en griego.
G4990 es Soter Libertador, de G4982. Y esto de la raíz. G4982. Soso del primario. Sos, contracción por el obsoleto. Saos, seguro. Salvar. Librar o proteger, literalmente o figurativamente. Hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. En cambio salvación en hebreo es H3444. Yahushua femenino participio pasivamente de H3467. Algo salvo, y abstractamente, liberación. De aquí, auxilio, victoria, prosperidad. Liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Y esto de la raíz. H3467. Yaza raíz primaria. Propiamente estar abierto, ancho o libre, y por implicación, estar seguro. Causativo liberar o socorrer. Amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar. Juzgue por usted mismo, amigo, hermano, cuáles raíces son más creíbles y convincentes, si las griegas o las hebreas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la salvación al hombre viene por un nombre. Y no cualquier nombre puede salvar, sino el nombre verdadero. Recuerde. Joel 2:32, en ese tiempo, cualquiera que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Porque en el monte Sion y en Jerusalén estarán los que escaparon, como Yahuwah ha prometido, y aquellos que han tenido las buenas noticias predicadas a ellos, quienes Yahuwah ha llamado. Yahuwah, Yahushua uno son. El que invoque en ese nombre será salvo. De la misma manera que es importantísimo conocer el nombre verdadero, el que trae salvación, también es muy importante conocer el título del que trae salvación, Yahushua. En hebreo se conoce como Masiaj, en griego se conoce como Cristo. Por ejemplo, Masiaj en hebreo significa apartado y designado para la salvación final de Israel, el mundo y la creación. En cambio, Cristo es una palabra que debemos analizar un poco más a fondo para encontrar su raíz. En griego es Chrismes unciones, Cristo es ungido. Ahora bien, ¿de dónde viene esta palabra? Debemos remontarnos a una religión pagana, en la antigua Mesopotamia, que hacía culto a una diosa llamada Ishtar, diosa de la fertilidad. Ishtar se conocía como la reina del cielo y tenía autoridad sobre la lluvia y la nieve y controlaba todo el ciclo de la vida humana: concepción, nacimiento, desarrollo, procreación y muerte. Con esta diosa se introdujo el concepto de nacimiento virginal, concepto que es totalmente diferente en la cultura hebrea que en las culturas paganas. En Babilonia se hacía un culto especial a la diosa Ishtar, que consistía en que sacerdotes de Ishtar tenían relaciones sexuales con prostitutas sagradas en el templo, con el fin de traer semidioses a la tierra, es decir, seres que tendrían dos naturalezas, una humana y otra divina, o sea, mitad humanos, mitad divinos, es decir, hijos de los dioses. Este concepto pagano va totalmente en contra de lo que enseña Torah. Bamidbar números 23:19, Elohai no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo ha dicho él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. Algo que es importante que sepamos es que en la cultura hebrea, virgen no significa lo mismo que en las culturas paganas mesopotámicas de esa época. Virgen Santa era el título que se le daba a Ishtar, no porque no hubiese tenido relaciones sexuales, sino porque nunca se había casado con nadie en particular. Es decir, que el concepto pagano de nacimiento virginal no significa virgen biológicamente, sino mujer no casada, es decir, una prostituta sagrada, es decir, una virgen santísima cuya responsabilidad era introducir en los hombres por medio del acto sexual, la naturaleza divina de Ishtar. Referencia. Si eres cristiano debes conocerlo. Autor: Maximiliano Lucado Cordovero, profesor de filosofía judía y de historia del judaísmo. Editorial, impreso en Israel en el 2006.
Según fue creído, una Virgen Santísima, la amada Perséfona, fue visitada por Zeus, quien tuvo una relación sexual con ella de la cual nacerían hijos de los dioses, es decir, personas con dos naturalezas, una divina y una humana, o sea, perfectamente divinos y perfectamente hombres, lo que la Iglesia Católica llamaría más adelante Dios de Dios y hombre de hombre, que no tiene nada que ver con el concepto de divinidad en la fe hebrea. Los llamados padres de la Iglesia, que no eran judíos sino romanos, griegos, egipcios, interpretaron el concepto hebreo de divinidad a la luz de la filosofía griega y romana para intentar explicar en un ambiente no judío, conceptos judíos que ellos mismos desconocían, porque no fueron formados en el judaísmo. El resultado fue la corrupción doctrinal de la Iglesia. En los antiguos tiempos, una mujer que sería tomada como una virgen llevaba a cabo un rito de preparación. Se tomaban flores, y se les arrancaban los pétalos uno a uno, luego se colocaba el tallo entre ambos, entre el hombre y la mujer, simbolizando los órganos de reproducción, masculino y femenino. La Virgen Sagrada echaba aceite sobre los pétalos y el tallo, y este acto de derramar el aceite entre los griegos se conocía como esisima, es decir, unción. El hijo nacido de esa relación era conocido como nacido por la unción de Dios. El acto de la unción en la cultura hebrea nada tiene que ver con lo idólatra y pagano, sino el acto especial de derramar aceite sobre alguien para designarlo oficialmente como un sacerdote, rey o profeta. En el imperio griego hubo un líder máximo llamado Alejandro, que soñó con unir el mundo bajo una misma cultura, la griega. En esos días se hacía culto a un dios llamado Dionisio, que era hijo según la mitología, del dios Sol, Zeus con una mujer virgen, que tenía el espíritu de la diosa Istar. Dionisio, conocido por los romanos como Hércules, era llamado el Hristos, es decir, el ungido, nacido virginalmente, y que llegó a ser bastión en la cultura griega y que sin duda influenció a los padres de la Iglesia. La creencia de los primeros padres de la Iglesia en relación a Yahushua y su título mesiánico, Mashiach, fue plena y totalmente influenciado por esta creencia cultural griega, de allí que la doctrina del nacimiento virginal y de Hijo de Dios son doctrinas puramente helénicas. Me saldría del tema central, si entro a considerar el nacimiento virginal en la cultura hebrea, aunque ciertamente lo tocaré en tema aparte, pero era necesario hacer este pequeño recorrido para poder entender cómo fueron cambiados los nombres verdaderos y los títulos que conllevaban, escondiendo de esta manera la verdad de todas las cosas, pero más peligroso aún, exponiendo nuestra vida eterna, nuestra salvación, pues esta está condicionada 100% a nuestra emuná en un nombre. Quiero terminar este tema, retomando la cita con la que empezamos. Daniel 9:26, entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación, y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Hay versiones que dicen: después de 62 semanas, el Mashiach será muerto y no tendrá nada. En el hebreo la palabra cortar es tron, H 3772. Karat raíz primaria. Cortar, cercenar, rebanar, separar. Por implicación destruir o consumir. Específicamente pacto. Hacer una alianza o convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos. Acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, pactar, perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar. Luego de cumplidas las 62 semanas de la profecía de Daniel, Yahushua murió y resucitó, pero literalmente se cumplió esta dabar profética. Su nombre, su título mesiánico, Mashiach, fue olvidado de la mente de los hombres, fue borrado su nombre, fue borrado el propósito verdadero de su ministerio terreno, esa verdad. Desapareció, fue borrada, pereció, fue quitada de la mente humana, y en su lugar fue sustituida por una mentira pagana pero perfectamente elaborada, diseñada con un concepto 100% helénico, greco-romano, que no solamente escondería la verdad de todas las cosas, sino lo más triste, llevaría a todas las naciones a una idolatría abominable delante de los ojos de Yahuwah.
hoy ha llegado el tiempo profético del cumplimiento de Sejar-Yahu. Sejar-Yahu 9:13. Porque entesaré a Yahuda como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. La unificación progresiva que estará viniendo en los días futuros, llevando a unificar la casa de Yahuda con la casa de Israel según la profecía de Ezequiel 37, 19, diles que Yahuda dice esto. Yo cogeré la vara de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con la vara de Yahuda y los haré una sola vara, para que se hagan uno en mi mano. Ezequiel 37:21, entonces dile a ellos que Yahuda Elohai dice. Yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Ezequiel 37:22. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel. Y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37:23. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos, yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y yo los lavaré, para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohai. Ezequiel 37:24. Mi siervo David Yahushua Hamasiach, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Este último verso, el 24, está perfectamente de acuerdo con su contexto encontrado en Yohanan 1 o Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas, y ellas oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Yahushua le hablaba en ese momento a Yahuda. Y les estaba diciendo que tenía otras ovejas de otro redil, esas otras ovejas, no son la iglesia cristiana. Esas otras ovejas son la casa de Israel, israelitas extraviados en las naciones. Ezequiel profetiza que viene el tiempo cuando Judá e Israel se juntarán en un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Yahushua Hamasiach. Amigo cristiano, sal del engaño en que te han mantenido los líderes religiosos, que asimismo han sido engañados por generaciones y generaciones, teniendo sus mentes tomadas por la potestad de las tinieblas llamada Grecia. Escapa por tu vida, no te estoy exhortando a que te vuelvas al judaísmo, no. No te estoy exhortando a que camines en el talmudismo, no. Ni siquiera te estoy exhortando a que te vuelvas judío, no. Te estoy exhortando a que despiertes a tu condición de oveja perdida de la casa de Israel por quienes vino nuestro Mashiach Yahushua. Mateo 15:24, y respondiendo a él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo sé, porque de allí me sacó el Ruach HaKodesh, que dentro del cristianismo, hay muchísima gente sincera, que de verdad ama a Elohai, y que han sido extraviados, no siendo su culpa, sino la culpa de los pastores que las han hecho perder entre los campos de las naciones, pero sé también conforme a la palabra profética, que viene un gran mover en las naciones, no de avivamiento conociendo a Cristo, no, sino un torbellino de despertar de la gentilidad a su condición de casa de Israel, moviéndose con fuerte anhelo a retornar a las sendas antiguas profetizadas por Jeremías, anhelando crecientemente vivir conforme a Torá vivificada por el Ruach, y celebrar Moedim, Kadosh convocaciones, fiestas eternas, incluyendo fundamentalmente Shabbat. Yahuwah mismo las buscará, y se revelará a ellas en su nombre verdadero. Ezequiel 34:5. Así que ellas se dispersaron, sin pastor, y se convirtieron en comida para todo animal salvaje, ellas fueron dispersas. Ezequiel 34:6. Mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Ezequiel 34:7. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Yahuwah. Ezequiel 34:8, como vivo yo, dice Yahuwah.
porque mis ovejas se han convertido en carne, mis ovejas se han convertido en comida para todo animal salvaje, puesto que no había pastor, y los pastores no buscaron a mis ovejas, en cambio, mis pastores se alimentaron a sí mismos pero no a mis ovejas. Ezequiel 34, 9, por lo tanto, oh pastores, así dice Yahuwah. Ezequiel 34, 10, Yahuwah dice, estoy en contra de los pastores. Yo demando que ellos me devuelvan mis ovejas. Yo no les permitiré alimentar a mis ovejas, y tampoco se alimentarán a ellos mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas. Ellas ya nunca serán comida para ellos. Ezequiel 34, 11, porque aquí está lo que Yahuwah Elohai dice. Yo estoy tomando las riendas. Yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Ezequiel 34, 12, así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro. Ezequiel 34, 13, yo las sacaré de entre los goyim, las recogeré de esos países, y las regresaré a su propia tierra. Entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Ezequiel 34, 14, yo las alimentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. Ellas descansarán en perfecta prosperidad, en lugares de verdes pastos y se apacentarán en los ricos pastizales de las montañas de Israel. Ezequiel 34, 15, sí, yo pastorearé a mis ovejas, y las dejaré descansar, y ellas sabrán que yo soy Yahuwah, dice Yahuwah Elohai. Ezequiel 34, 16, yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a la quebrantada, y fortaleceré a la enferma. Pero a la gorda y fuerte, yo destruiré, yo las alimentaré con juicio. Shalom Urajot.